Bueno, muy buenos días. Agradecerles porque nos estén acompañando en esta jornada de investigación de la Escuela de Trabajo Social 2021. Eh, Continuamos con el eje 5 titulado Diversidades Sociales, Feminismos y Sexualidades, que es el panel que nos convoca hoy acá. Como pueden ver, tenemos 4 ponencias relacionadas con esta temática y la primera ponencia con la que vamos a iniciar se titula Experiencias de éxito de mujeres con discapacidad en la educación superior costarricense, de la doctora Marcela Ramírez Morera de la Universidad de Costa Rica. Voy a darle la palabra y permitirle compartir pantalla a Marcela. Marcela es doctora en educación por la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora de trabajo social de la misma universidad. Adelante, Marcela. Ok, aquí voy. Bueno, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias a la organización por la invitación. Yo lo que quiero compartir es parte de mi experiencia investigativa de mi tesis doctoral, que precisamente fue las condiciones asociadas a la experiencia de éxito académico de las mujeres con discapacidad. Voy a hacer un resumen de una investigación que duró casi 10 años por ahí. Les voy a hablar un poco sobre la contextualización, la justificación, el problema, pasando por las categorías teóricas, explicativas y los diálogos o los resultados de la investigación. Mientras voy hablando también les voy a compartir experiencias desarrolladas a partir de la metodología utilizada, que fue la teoría fundamentada desde el paradigma de la codificación establecidos por Cody y Strauss. Recordar rápidamente que en el mundo existen 650 millones de personas con discapacidad y somos la población que tenemos menor éxito en la educación en todos los niveles. La tercera parte de la población mundial en etapa escolar tienen algún tipo de discapacidad y está fuera del sistema educativo. Yo trabajé con las 5 universidades públicas del país, es importante decirlo, y las 5 tienen servicios de apoyo dirigidos a personas con discapacidad. Lo que yo busqué o esa pregunta orientadora fue cómo se asocian las condiciones vinculadas
con las experiencias de éxito académico de las mujeres con discapacidad en la educación superior. Para ello, yo trabajé con narraciones biográficas. ¿Por qué las narraciones? Porque necesitará indagar sobre aquellas trayectorias educativas que las mujeres con discapacidad habían transitado, es decir, desde escuela hasta universidad. Y trabajé con 4 unidades de observación, mujeres y hombres con discapacidad, un compañero o compañera de esa chica con discapacidad, una persona de apoyo y una docente. Se entrevistaron alrededor de 80 personas y a partir de la saturación teórica en la investigación que se quedó con 44 personas en total. A partir del paradigma de codificación establecido por Strauss y Colby, a partir de la saturación de códigos o esa categorización de códigos con mayor frecuencia y mayor cantidad de citas asociadas, surgen estas 5 categorías teóricas. Aquí hay que recordar que el paradigma de la codificación establece 3 niveles de codificación: la codificación descriptiva, la codificación racial y la codificación selectiva. Entonces, a partir de la codificación descriptiva se tienen estas 6 categorías teóricas que fueron la categorización endógena, la dinámica entre grupos de padres, la dimensionalidad de la accesibilidad, la perspectiva de la discapacidad, el contexto familiar, la perspectiva teórica de éxito académico y las características sociodemográficas. Ok, a partir de las categorías teóricas y a raíz de la codificación actual surgen 3 categorías explicativas. ¿Qué quiere decir esto? 3 categorías que explican ese éxito académico de las mujeres con discapacidad. Aquí hay que recordar algo muy importante, que son mujeres que compartían experiencias de vida semejantes a la mía. Entonces yo podía reflejar mi vivencia a través de la vivencia de otras chicas con discapacidad, y por eso la tesis se acerca desde la teoría de la traducción y desde la investigación emancipadora. Son enfoques de investigación para trabajar
con la realidad de la discapacidad. Entonces, a partir de las categorías explicativas que fueron el protagonismo del contexto familiar en el concepto de éxito académico y en el éxito académico las interacciones entre la dinámica de grupos de padres y la presencia de caracterización endógena en el éxito académico. Vamos a ver ya casi porque hay mucho énfasis en esa caracterización endógena. A partir de estas categorías explicativas surge la categoría central de la investigación y evidencia que aquellas mujeres exitosas académicamente han atravesado experiencias transgresoras y determinantes. ¿Ok? Las mujeres participantes o interactuantes en la investigación son mujeres determinantes, son mujeres con metas claras, que desde los primeros años de vida manifestaron querer obtener unos estudios universitarios y querer alcanzar esas metas que se proponían. Aquí en la primera categoría explicativa se evidencia el protagonismo de las familias y sobre todo de las madres en esas experiencias de éxito académico. Y aquí hay una cita que refiere, hay un fragmento discursivo que refiere precisamente a este protagonismo de las madres en el éxito académico. Aquí le voy a solicitar a Ariel si es tan amable de leer la cita. Ariel, por favor. Con mucho gusto. Bien. La cita dice lo siguiente: siempre ha estado ahí, a la que no le importa acostarse a las 3 de la mañana si tengo que leer un documento que está impreso, la que se pone a hacer las manualidades cuando las necesito, y todo pues mi mamá, la que anda corriendo conmigo a todo lado es mi mamá. E80, 30C10M. Ok, gracias, Ariel. Aquí se visualiza, ¿verdad? Esta implicación, sobre todo de las mamás, para que sus hijas terminen su carrera o sus estudios universitarios. Aquí tengo otra cita donde se visualiza el liderazgo de esas chicas con discapacidad. Liderazgo que contribuye a esa configuración del éxito académico. Alguien que quiera leer esta cita, bueno, estas dos citas. O si Con no, gusto yo puedo alguien. hacerlo, Marcela. Ok, sí, gracias, Ariel. Abro paréntesis o comillas. Yo como que estaba muy clara de lo que yo quería hacer. O sea, la idea de ser independiente siempre la vi como algo natural. Quizá porque en la casa nunca había hecho la diferencia entre los primeros años de mi vida, escuela y colegio. Cierro la cita, abro paréntesis e inicio otra cita. Soy parte de la Federación de Estudiantes, entonces eso me tiene muy ocupada en muchos espacios de representación, ¿verdad?
soy representante en PRODIS. Cierro la cita. Ok, aquí se visualizan nuestras clases, el liderazgo, el protagonismo, y son mujeres también muy autónomas, que desde pequeñas les han brindado ese espacio para desarrollar la autonomía, la independencia. Son mujeres increíblemente insistentes y que han tenido que derribar cualquier cantidad de barreras desde aquellos primeros años de primaria, pasando por secundaria y finalizando la universidad. Y aún así, se refieren que la universidad todavía enfrentaba barreras actitudinales de profes que no creían en ellos. Por ejemplo, me acuerdo de un discurso que fue impresionante de una chica que llega al posgrado y una profe le dice, ¿qué hace aquí? ¿Verdad? No tiene capacidad cognitiva para estar aquí, siendo una chica con discapacidad física. Y así le puedo contar cualquier cantidad de situaciones. En cuanto a la segunda categoría, podemos ver cómo la condición o la realidad de la discapacidad es una característica muy natural de estas chicas, ¿verdad? En su familia nunca hicieron la diferencia de que si usted con discapacidad no tiene que asumir alguna responsabilidad. No, ellas decían que las visualizaban como una integrante más, pero también visualizaban aquellas necesidades específicas de su discapacidad. Siempre se presentó o le brindaron ajustes institucionales en todas sus trayectorias académicas. Y aquí hay algo que fue una categoría emergente y pendiente en estudiarla y analizarla, que es esa relación de las manifestaciones de violencia en los espacios educativos a través de las barreras que les colocaba. Aquí les voy a enseñar una cita. Ariel, ¿usted es tan amable? Claro Ariel, que sí, con mucho gusto. yes. Abro la cita. Entonces era como luchar contra todo y me pasaba que yo llegaba y arreglaba un aula bien bonita, le ponía ventanas, le ponía puertas, porque muchas aulas ni puertas tenían y la pintaba y la arreglaba bien bonita. Todos los años me cambiaban de aula para que yo la arreglara. Fin de la cita. Esto lo expresa gente, una mamá de una chica con discapacidad. Le pasarán a la chica con discapacidad visual en diferentes aulas con el objetivo de que le diera mantenimiento casi que a todo el colegio. No con otro objetivo, ¿ok? Y estas
manifestaciones de violencia, entre otras. También la vivían las familias y las mujeres con discapacidad. En la categoría explicativa 3 sobre las interacciones entre dinámicas de grupo de padres, aquí hay un elemento muy importante, que es la concientización de ese grupo de padres, los apoyos de los grupos de padres y el compañerismo relacionado con la actitud de la acogida contribuyó a que las chicas pudieran finalizar sus trayectorias académicas, sobre todo a nivel universitario. Ya casi termino. Ariel, ¿cuánto me falta? Tenemos cerca de unos 3 minutos más, Ok, Marcelo. sí, ya voy a terminar. La cuarta categoría explicativa es la accesibilidad de todas sus dimensiones. Acuérdense que la accesibilidad no es solo accesibilidad física, está actitudinal, administrativa, normas y políticas, tecnológicas, información y comunicación. Entonces, el concepto de éxito académico está vinculado con ese apoyo de docentes y el apoyo lo brindaba sobre todo aquel cuerpo docente, uno que había recibido algún tipo de capacitación vinculada con discapacidad o tenía experiencia cercana, algún familiar, que sea con discapacidad. Los apoyos más comunes que utilizaban las chicas en el contexto universitario fueron personas facilitadoras, uso de tecnología como lectores de pantalla o información digital y espacios físicos accesibles. Sin embargo, todavía enfrentan barreras actitudinales, barreras físicas que generan algún tipo de exclusión educativa y violencia. Aquí tengo muchas citas, pero no las voy a colocar para ir terminando. Ok, entonces, algunas conclusiones que creo que ya he venido desarrollando. Las madres de las chicas son madres que en la mayoría se dedicaron a actividades domésticas con el objetivo también de brindar el apoyo a sus hijas. En algún momento vivieron violencia de género, son chicas que estudiaron y se desempeñan en el área de ciencias sociales y trabajan profesionalmente en este ámbito. Los proyectos de vida, y esto hay que trabajar un montón en el ámbito investigativo. Los proyectos de vida de las madres estaban todas vinculadas con el estudio de sus hijas e hijas. Había una madre que me decía, a mí lo único que me interesa es que Carla, por ejemplo, estudie y se la juegue en la vida. Así decía ella.
Los apoyos educativos fueron permanentes. Las mujeres con discapacidad que ya tienen hijos han atrasado un poco más los estudios del programa. En cuanto a las condiciones académicas que facilitan o limitan el éxito, tenemos, bueno, la motivación, las actitudes personales de las mujeres con discapacidad, esa actitud de perseverancia, ese autoconcepto positivo que ellas tenían, todas en algún momento de su trayectoria educativa fueron obligadas a exigir algún derecho. Todas recibieron apoyos educativos desde las primeras etapas de su vida académica. Son chicas muy empáticas, con esa actitud de líderes. Son mujeres que sobresalen en la academia y en los trabajos. Las condiciones académicas, familiares y sociales que configuran el éxito académico tenemos la promoción de la autonomía, la implicación incondicional de la familia, las mismas protagonistas, a ver, todas las actitudes académicas en algún momento estuvieron como con estelas de sobreprotección. Sin embargo, ellas mismas refieren que desarrollaron estrategias para eliminar esa sobreprotección. La mayoría de mujeres exitosas han participado en actividades académicas fuera de este currículum que tenían que llevar, como parte de la formación de la carrera. Bueno, ya lo dije que el éxito académico está vinculado con los apoyos institucionales, con la actitud personal de las mujeres. Cuando consultaba también por el éxito académico a los hombres, ellos se inclinaban más en visualizarlo como alcanzar ese equilibrio entre aspiraciones y expectativas. Y las mujeres lo vinculaban más con satisfacción personal y desempeño profesional. Y lo que les decía que la violencia siempre ha estado presente y que fue un código emergente en la investigación. En cuanto a la participación de las diferentes instancias de la U, tenemos que aún existe barreras actitudinales, hay falta de capacitación, se evidencia compromiso por parte de las mujeres con discapacidad exitosa académicamente. En cuanto a algunos marcos orientadores de esos procesos formativos, en las universidades, gente, definitivamente tiene que ofrecer planes de formación
que desarrollen este liderazgo, aún más en mujeres con discapacidad, que las investigaciones que se hagan revelen el impacto del patriarcado. Se requiere así promover, crear políticas institucionales donde se trabaje esa práctica docente, que es lo, cómo desarrollamos nosotras, las docentes, nuestra práctica cotidiana. Y cómo en esa práctica cotidiana visualizamos aquellos factores que promuevan el éxito académico. Observar que en el quehacer institucional todavía existe la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad y por eso hay que desarrollar perspectivas de género y discapacidad y accesibilidad en todo el quehacer institucional. Yo me pasé a Dios. Así que muchas gracias. Aquí le dejo el link de Google Académico por si quiere consultar algún dato o algún artículo de interés. Gracias. Muchas gracias a vos, Marcela. Excelente la presentación que nos haces y esta investigación que nos compartís tan valiosa para mirar vulnerabilidades y poder buscar acciones afirmativas para poder atender y trabajar. Muchas gracias. Continuamos con la segunda ponencia titulada Sentido de pertenencia de hombres homosexuales, estudiantes de la ciudad universitaria UNAM, como parte de las culturas LGBTI+, del licenciado José de Jesús González de León, de la Universidad Autónoma Nacional de México. José de Jesús González es licenciado en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México, a quien le doy la palabra. Gracias. Buenos Adelante. días a todas, todos, todes. Voy a apagar mi cámara porque mi internet anda medio inestable, pero aquí estoy. Espero ya se ve, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo. Ok. Bueno, pues yo voy a compartir los adelantos, más bien teóricos y un poco metodológicos de mi proyecto de investigación de maestría. Actualmente estoy cursando una maestría en trabajo social, también en la UNAM. Y bueno, el trabajo es este, ya lo habías comentado. ¿Y cómo surge mi proyecto de investigación? Pues surge como continuidad a mi proyecto de licenciatura, a la tesis. eh, y bueno, en este caso fue una investigación sobre la feminización de la homosexualidad, igual con hombres homosexuales de Ciudad Universitaria. Y algo como parte que salió en los resultados era, o habían externado que faltaban espacios dentro de la universidad, ¿no? Ciudad Universitaria es como el campus más grande y central de la UNAM. Entonces, ahí se encuentran la mayoría de facultades. Entonces, ahí faltan espacios entendidos más que académicos, espacios colectivos, ¿no? O de organización, o para esparcimiento, o como, pues sí, formar comunidades, ¿no? Ver más allá de la escuela de este espacio que solo forma. Entonces, faltaba la inclusión de estos espacios para dar visibilidad a estas experiencias e identidades, y también había una duda, o un cuestionamiento más bien, sobre si existía o no una comunidad LGBT, ¿no? Que se suele usar mucho como este mote de las personas de la comunidad, y ellos referían que no se sentían, o sea, que no se sentían comunidad. Entonces, por eso me interesa pensar en el sentido de pertenencia como un proceso, ¿no? No como un problema social, sino el saber si existe o no, o cómo se va creando y cómo nos adherimos. Eh, por ello, o mi objetivo general es comprender el proceso de construcción del sentido de pertenencia de hombres homosexuales, estudiantes de ciudad universitaria,
como parte de las culturas LGBTI+, desde su vivencia, distinguiendo los elementos socioculturales mediante una investigación de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, esta investigación pues es descriptiva y exploratoria. Estoy utilizando entrevistas semiestructuradas, las estoy haciendo vía online, ¿no? Estoy justo en este proceso de lo que sería el trabajo de campo. Y como propuesta alterna, debido a la pandemia, ya que pues no hay asistencia y el involucramiento ha sido pues muy difícil, o como estar más bien en el campo, planeo sustituir, si las entrevistas no me dan como la información suficiente, un análisis de discurso desde redes sociales, ¿no? En algunos espacios o redes de la universidad o grupos también de facultades muy específicas. Estoy haciendo un muestreo teórico con grupos sociales definidos a priori. Son hombres homosexuales de 19 a 35 años. Esto implicaría estudiantes de licenciatura y posgrado que estudian dentro de Ciudad Universitaria. ¿Desde dónde estoy investigando o qué bases teóricas he utilizado? Pues para empezar, es un estudio que he denominado, o más bien se posiciona desde la mirada feminista, ¿no? Entendida que esta teoría feminista, o más bien desde la cuestión teórica del feminismo, está encaminada a entender el sistema orden-poder patriarcal, ¿no? Cómo opera y operan nuestros cuerpos y nuestras realidades a partir de él. Entonces, para investigar, parto de la epistemología feminista, en este caso el conocimiento situado de Haraway, que implica colocar no solo a los sujetos, sino también, en este caso, a la persona cognoscente dentro del espacio, ¿no? Reconocerme como un hombre homosexual, que la problemática también es algo que me atraviesa. Y entonces, pues cambia la perspectiva. ¿Por qué feminismo o por qué una mirada feminista? Porque los cuerpos LGBT sufren o viven un proceso de feminización, ¿no? Lo que les lleva a experimentar opresiones patriarcales, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, es importante mencionarlo o visibilizarlo, ¿no? Porque muchas veces se separa, ¿no? O creemos que el feminismo es únicamente hablar de cuerpos de mujeres, y también cuestionan un poco la construcción del sexo, ¿no? Al menos me sitúo desde los feminismos decoloniales o descoloniales, implica pues el compromiso con la subalternidad latinoamericana a causa de la modernidad colonialidad. Es reconocer que hay una visión desde Occidente de nuestras realidades y que también invisibiliza otras experiencias, ¿no? Porque, pues bueno, también hay un privilegio epistémico occidental, ¿no? Mucha de la producción teórica que se hace de lo LGBT viene pues, del norte, ¿no? Pensando norte como Estados Unidos y Europa, y estas categorías que se han construido parten de una visión, pues, netamente blanca, ¿no? Pues de ahí se va tipificando, se va creyendo que incluso nuestros derechos son similares o tienen que estar apegados a esta forma de ver la vida. Implica incluir una visión interseccional, ¿no? Que es visibilizar la implicación de opresiones, al menos de raza, género, clase, sexualidad y etnia, ¿no? Que son las que nos atraviesan y que pueden operacionalizar o mover nuestra situación o condición LGBT de distinta manera. Utilizo, para poder hablar sobre sentido de pertenencia, de la teoría de las identidades sociales, que tiene estas subcategorías importantes. Una es la cultura, ¿no? Entendida como una construcción simbólica, ¿no? Donde hay como todo un entretejido de símbolos. También la cuestión estructural, en tanto que se da en un espacio determinado y también crea espacios. Implica la concepción de las identidades colectivas, ¿no? Que serían los grupos o organizaciones encaminados a la acción social. Es decir, pues que tienen o que están direccionados a movilizarse, ¿no? Se da a partir de una atención social, se crean estas organizaciones y entonces implica mover o agilizar recursos. Y reconociendo también las identidades individuales, que implican las pertenencias sociales desde las que nos colocamos o en las que nos colocan, ¿no? Por esta cuestión interseccional. Y también pues los atributos particularizantes, ¿no? Que tiene que ver con las historias de vida, ¿no? Este pasado que nos implica ser quienes somos o enunciar quienes somos, los apegos afectivos que tenemos a lo material, nuestros vínculos afectivos también, ¿no? Es todo esto que nos hace ser nosotras y nosotros. Y por último, pues,
la idea de una identidad sexual pensada como una elección política, ¿no? Esto que hablamos o se habla mucho desde la teoría de la identidad gay. Dentro del trabajo hago una crítica a ella porque si bien está orientada también a la acción social o puede mirarse como una identidad colectiva, en las particularidades desde los cuerpos hay una serie de intersecciones que no nos permite sumarnos o reconocernos como gay, ¿no? A todas las personas, ¿no? Porque hay una construcción desde la raza, desde la clase, desde la expresión de género, y pues bueno, acá en México hay al menos dos clases, dos tipos de identidades muy estigmatizadas que ubican esta disparidad, ¿no? Que podremos hablar de la identidad gay encontrarse en el centro, y entonces hay una serie de expresiones e identidades que se vuelven la periferia. Utilizo o recreo más bien el término de culturas o la categoría de culturas LGBTI más para entenderlas como un mundo cultural concreto o mundos culturales concretos que están influenciadas por el contexto sociocultural, ¿no? El territorio tiene mucho que ver, ¿no? México, por ejemplo, es un país muy grande, pues cambia demasiado, ¿no? Algo que pasa demasiado en nuestras investigaciones es hay una centralidad en ver a la Ciudad de México como México, y la realidad es que no es mucho más plural, es demasiado diverso. Estas, bueno, poseen un sistema simbólico de creencias, valores, con prácticas sociales que modelan las identidades individuales y colectivas, y bueno, se mantienen con vida mediante los códigos sociales y los ritos. La ritualidad en general es importante para mantenerse con vida. Tienen representaciones sociales respecto a lo que es el género, la clase, la raza, la etnia, la edad, los estilos de vida y el cuerpo. Entonces todo esto construye, ¿no? Y los va moldeando. No se encuentran en espacios físicos exclusivos, aunque pueden apropiarse de algunos. Es muy interesante, hay muchas investigaciones sobre, por ejemplo, espacios de encuentro erótico entre varones en vía pública o en espacios que son normalmente públicos. Es una apropiación, ¿no? Porque se vuelven prácticas también cotidianas. Y esto hace que delimiten estos espacios acorde pues a necesidades de quienes las integran, e interactúan pues bueno también con distintos otros grupos, con otras identidades y expresiones, también lo que dificulta establecer sus límites, es decir, hasta dónde llega, ¿no? El sentido de pertenencia, que es lo que implico, o más bien busco reconstruir, lo defino como esta unidad afectiva respecto a un espacio social, un lugar, una comunidad o un grupo que se sustenta en el autorreconocimiento como parte de él, y esto habla del grado y la forma en la que nos involucramos, ¿no? Es decir, cuánto y cómo pertenecemos, cómo estamos ahí, si participamos o no, si hay espacios o momentos en la vida donde puedo conocerme o no, si es un lugar al que puedo acceder o no, en el que confío o no. Y bueno, se construye a partir de estas motivaciones personales, de las representaciones sociales, de la valoración, la autoidentificación, y pues crean también vínculos afectivos tanto con el colectivo y sus integrantes, ¿no? Una serie de relaciones ahí que entran. Y bueno, este sentido de pertenencia se va transformando con base a la experiencia, la memoria y los afectos. Por ello, dentro de la investigación o parte de las categorías que meto o busco encontrar, pues es la percepción o la idea que se tiene del cuerpo, las emociones y los sentimientos, son pues importantes para su comprensión. Finalmente, lo que espero aportar con este trabajo para la disciplina o el trabajo social, pues bueno, son factores epistemológicos, ¿no? Es decir, cómo miramos a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y cómo nos colocamos en este espacio, ¿no? La idea de intervención usualmente implicaría epistemológicamente reconocernos como sujetas, sujetos fuera del problema. Entonces el conocimiento situado nos coloca en la situación. Entonces cambia, es una ruptura, ¿no? Incluso de qué se piensa para después, además de la investigación, ¿no? Incluso pensar la intervención como todo un proceso completo y no separado, ¿no? Entre acción. Bueno, tiene implicaciones disciplinares porque se busca o espero romper un poco o invitar a reflexionar con la mirada tradicional de cómo se hace ciencia, ¿no? Porque la ciencia como categoría, como práctica, pues es una práctica patriarcal y también colonial, ¿no? Tiene unas reglas muy específicas, tiene una forma de ver lo normal y lo anormal, lo que está bien o mal, ¿no? Y entonces a partir de ello pensamos en estabilizar o más bien generar normalidad, ¿no? O estados de bienestar, desarrollo. Entonces, ¿qué tanto
esta idea de hacer ciencia, del trabajo social como ciencia, es un acto patriarcal y colonial. Incorporar paradigmas, yo no mencionaba esta cuestión o esta visión interseccional, ¿no? Implica mirar la situación, sus complejidades, y no solo a partir de un problema social. Es decir, usualmente investigamos a partir del problema, ¿no? Que es como la consecuencia de todas estas series de relaciones de poder. Entonces, más bien es partir de comprender una situación en general y ahí ir ubicando ciertas problemáticas y cómo se van articulando. Y pues la idea es abonar a esta idea de acción social de Olga Lucía Vélez Restrepo, ¿no? Con algunas otras ideas, ¿no? Es irlo construyendo. Uno, pues es pensar en que el trabajo social es una especie de acompañamiento con las personas con las que se trabaja, que debe de buscar o formar colectividad, ¿no? Privilegiar relaciones horizontales cuando interactuamos con otras y otros. También influenciar en la apropiación de espacios y cuerpos, es decir, en un sistema patriarcal, colonial, capitalista, nuestros cuerpos y nuestras experiencias son formadas o direccionadas hacia una idea de desarrollo. Entonces, romper con esta idea y con esta colonización del cuerpo, pues implica reapropiarlo, ¿no? Entonces, la acción social tendría que ir encaminada hacia allá, generar agenciamiento y pues bueno, todo al final pues implicaría el regeneramiento del tejido social. Por mi parte, todo ese es mi correo por si tienen alguna duda, comentario o algo por el estilo, me ayudarían demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por esa excelente ponencia que nos acabas de presentar. Le damos el pase a la tercera presentación del día de hoy, titulada Relaciones de opresión de género en el marco del movimiento LGBTI en Costa Rica, de Keylor Robles Murillo. Keylor tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de San Martín en Argentina. Le damos la palabra y tenés también 15 minutos para desarrollar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en estas jornadas. En este momento voy a compartir la presentación, que lo que intenta es ir encauzando, ¿verdad?, las ideas que les voy a compartir en esta mañana. Ahora sí. Entonces, como ya se mencionó, esta ponencia, bueno, surge como resultado de mi investigación de licenciatura, en la cual yo investigué las relaciones de opresión de género en el marco del movimiento LGBTI, entendida dentro de un contexto neoliberal, que eso es importante también mencionarlo, y a partir de de todas esas ideas iniciales, encaucé mi investigación. Igualmente, al haber desarrollado ambos procesos de maestría y licenciatura, eso me permitió vincular insumos recolectados en ambos procesos. La maestría era en términos más amplios, sin embargo, yo creo que la investigación no se limita a un proceso, sino que es resultado de todos estos debates que se generan incluso en uno mismo como investigador o investigadora. Primero creo que es importante señalar cuáles son algunos conceptos que son centrales para entender cuál fue mi proceso investigativo, desde dónde partí, cómo entendí la realidad, cómo me acerqué a la realidad y cuáles fueron las categorías que son centrales para hacer el debido análisis y profundización en el objeto de estudio que yo construí. Inicialmente, como ya lo adelanté, yo no puedo entender la realidad social, cualquier tema, bueno, en mi caso el objeto de estudio, fuera de la realidad determinada por el capitalismo y sus contradicciones éticas y políticas. Y por eso, en primer lugar, sitúo la investigación dentro de un contexto capitalista que tiene varios siglos de estar, de haberse implantado y que sigue hasta la actualidad reproduciéndose de diferentes formas. Para entender el capitalismo hay dos definiciones que son un acercamiento, ¿verdad?, a esta categoría que es bastante amplia en términos analíticos,
Y en primer lugar, yo puedo entender el capitalismo como una forma de organización social basada en la propiedad privada de los medios de producción y a su vez fomenta la noción de libre empresa o mercados libres, lo que llaman bueno, que dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Que no debe existir intervención del Estado en temas económicos. La idea de lo que planteó en algún momento Adam Smith, la mano invisible, en donde se comprende lo económico y lo social separados. Eso creo que es uno de los errores principales cuando nos acercamos al capitalismo, entenderlo solamente en términos económicos, sino que el capitalismo tiene una dimensión sociocultural que más adelante voy a detallar. También podemos entender el capitalismo como un conjunto de relaciones sociales entre los sujetos enmarcados dentro de relaciones de explotación económica cuya finalidad es la acumulación y reproducción del capital. Este capital no solo entendido en términos económicos o en términos limitados a la plusvalía, sino también al capital simbólico, el capital cultural y desde una visión más amplia. Podríamos decir, y esa fue la idea principal y en términos generales y quizás un poco más escuetos para no detallar mucho en esto, sino no me alcanzaría el tiempo, que el capitalismo es un sistema fundamentado en la separación entre el trabajo y el capital, ¿verdad? El proletariado, la clase trabajadora, brinda o vende su fuerza de trabajo, mientras que la burguesía y las élites económicas se apropian del capital, ¿verdad? No separan. En donde la burguesía, como lo dice acá, controla los medios de producción y además posee un carácter mercantilizador, que esto es fundamental para entender el otro concepto que es el patriarcado. Normalmente cuando tenemos el capitalismo y el patriarcado se parte mucho de la noción desarrollada en los 80s, profundizada por Martha Harman, en donde se plantea la idea de sistema dual que ha sido bastante compartida en la academia. Sin embargo, yo entiendo el patriarcado supeditado al capitalismo. Y esto es importante aclarar que si bien el patriarcado no existe gracias al capitalismo, porque es una estructura arcaica que tiene muchísimos siglos, incluso, bueno, podríamos decir que milenios previo al capitalismo, el patriarcado se ha mantenido porque el capitalismo lo ha refuncionalizado. Entonces, esto es importante aclararlo para el acercamiento que yo hice. Entonces, entiendo el patriarcado como un elemento de carácter estructural se dan todas las relaciones sociales que institucionaliza la desigualdad sexogenérica. Es una estructura de poder arcaica y universal que regula las relaciones entre hombres y mujeres, colocando a estas en posiciones de inferioridad y sumisión, asignándole los rasgos y características de los oprimidos. Aquí también es importante no reducir el elemento del patriarcado solamente a hombres y mujeres, sino también se podría ampliar a lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Lo femenino en posición de opresión, mientras que lo masculino desde el privilegio. Esto me lleva a hacer una conclusión conceptual para encauzar el análisis de que el patriarcado es la dimensión utilizada por el capitalismo para refuncionalizar la opresión de género a través de las dobles jornadas de trabajo. Incluso la pandemia nos ha demostrado que hay triple jornada a través de la sumisión de las mujeres en los espacios domésticos y diferentes manifestaciones que ha tenido el patriarcado, las cuales se encuentran sentido y se fundamentan, como ya lo mencioné, a partir de la lógica capitalista. Si la lógica capitalista no plantearía esto, posiblemente el patriarcado tendría que buscar otras formas de opresión a las mujeres que no sabríamos cuáles son, pero que sí, estas que estoy mencionando no se pueden entender separadas del capitalismo. Otra de las categorías que son centrales, que fueron centrales, es el movimiento social. Existen muchísimas también conceptualizaciones sobre movimientos sociales. Aquí menciono a dos autores, igual está Melucci, está Yaginova y demás. Hay autoras incluso que se acercan a los movimientos sociales desde el trabajo social, que me parece importante también mencionarlo, pero en términos sintéticos podríamos decir que el movimiento social es un actor colectivo que interviene en el proceso de transformación social. Rashke, que es una de las definiciones centrales o incluso de las primeras que se planteó en un análisis de los movimientos sociales, él contempla dos elementos, la estructura del movimiento social y las metas perseguidas, que también ahora lo podemos conceptualizar como dinámicas organizativas. Touraine, que también es uno de los referentes en el análisis de los movimientos sociales, plantea que el movimiento social
se puede conceptualizar como una acción colectiva conflictiva que intenta generar una transformación de las relaciones de dominación y de un campo de historicidad dentro de 3 dimensiones: política, económica y social. También, esa es otra aclaración que hay que hacerlo, el movimiento LGBTI, el movimiento de diversidad, se conceptualiza y suele ubicarse dentro de las corrientes de los nuevos movimientos sociales, ¿verdad? Planteados por Habermas inicialmente en los 80. Sin embargo, estos nuevos movimientos sociales suelen vincularse solamente al campo de los reconocimientos, ¿verdad? Nuevas demandas en el plano cultural. Sin embargo, como lo dice Nancy Fraser, las demandas no pueden limitarse solamente al reconocimiento en el plano sociocultural, sino que todas las demandas tienen un componente que refiere a la redistribución y esto, por tanto, a las condiciones materiales de existencia, que esto remite directamente al patriarcado, perdón, al capitalismo y seguidamente al patriarcado. Y por esto lo menciono para que se vaya estableciendo una cierta conexión o relación entre las categorías que yo construí o que yo definí. También, ya en términos sintéticos, podríamos decir que el movimiento social es un actor colectivo de carácter sociopolítico que interviene en la transformación de la realidad. Yo lo entiendo a partir de 4 elementos, que es el universo discursivo, es decir, esos discursos que se construyen y que se comparten tanto por las personas que conforman el movimiento como por los sectores antagónicos, porque el segundo elemento son justamente estos sectores antagonistas o antagónicos que construyen lo que se puede entender contra movimientos, ¿verdad? O movimientos reaccionarios. Los movimientos sociales tienen un repertorio de lucha que es definido por sus actores, que este repertorio de lucha, como lo dice Melucci, puede ser el resultado de una coyuntura específica en Costa Rica pasado, cuando surgieron los incurables, también los invisibles. Son coyunturas que demandan al movimiento organizarse y a definir repertorios de lucha en relación a los discursos que se construyen y se reproducen desde los sectores o grupos antagonistas. Y finalmente el componente ético-estético es cómo se visualiza, cómo se proyecta el movimiento con un componente ético que refiere a los valores de cómo se concibe la realidad y qué queremos lograr, que es muy importante mencionar esto. Ya a partir de estas categorías podríamos decir que el movimiento de diversidad sexual es un movimiento social reivindicativo que se ha ido formando en el tejido sociopolítico con una vocación emancipatoria frente a los sistemas de dominación, cuyo fin debe ser la búsqueda de una sociedad donde no exista la opresión, la explotación y la dominación. Que creo que estas categorías son más amplias y entonces no solamente limita el movimiento a un cierto objetivo, sino que también entiende el movimiento de diversidad vinculado al movimiento feminista, vinculado a movimientos étnicos, a movimientos de personas con discapacidad, movimientos en términos más amplios, ¿verdad? No solo limitado al tema de la dominación que enfrentan las personas de la población sexualmente diversa. Ya profundizando un poco en lo que vienen siendo los resultados encontrados, en primer lugar, y creo que parto quizás de lo más evidente, es que hay una jerarquización en los puestos de representatividad. La mayoría de las organizaciones están conformadas por hombres y con eso me refiero a organizaciones que tienen o que contemplan no solamente hombres, sino que también se vinculan hombres, mujeres y otras personas de otras identidades. Entonces, en estos grupos que podríamos concebirlos como mixtos, normalmente, y esto es un tema casi histórico, por ejemplo, una agrupación que es bastante, eh, podríamos decir que una de las más formales, que tiene más años y mucha más incidencia, por lo menos en la opinión pública, que es el Movimiento de Diversidad, fundado inicialmente por Abelardo Araya. En todas sus juntas directivas ha estado conformada mayoritariamente por hombres, incluso la actual está conformada exclusivamente por hombres, y siempre han sido los hombres quienes ocupan y ostentan los cargos con mayor poder jerárquico. Esto no solamente se debe limitar al entendimiento de la estructura jerárquica como un tema de grupos o un tema de posiciones aislados, sino que también representa ese tema de que los hombres estamos facultados y estamos validados para emitir nuestros criterios, nuestros puntos de vista suelen ser más importantes y solemos
porque es un tema de socialización, a imponernos muchas veces, que yo creo que también es importante ir, ir cuestionándonos esos mismos discursos, esas mismas prácticas que si no logramos hacer, no vamos a avanzar como movimiento. El segundo resultado va orientado a las modificaciones en las dinámicas organizativas, el movimiento que surgió en los 80s a partir de la criminalización, con todo el tema del VIH y posteriormente del SIDA, fue un movimiento reivindicativo, fue un movimiento entendido en términos más amplios, incluso si hacemos una reconfiguración sociohistórica del movimiento, nos damos cuenta que el movimiento estuvo vinculado incluso con agrupaciones socialistas, como fue la Organización Socialista de Trabajadores. Era un movimiento que tenía mucho entendimiento sobre la importancia de entender lo vinculado a la clase, vinculado al género. Se aliaron con movimientos feministas de la época. Sin embargo, en los últimos años han habido modificaciones sustanciales en estas dinámicas organizativas, en donde pareciera que el movimiento de diversidad sexual solamente se limita a demandas puntuales. Y estas demandas puntuales normalmente se orientan al reconocimiento. Que las demandas en el reconocimiento, como lo fue el matrimonio igualitario, no se pueden delegitimar, sino el punto es que no nos podemos quedar en estos reconocimientos más simbólicos, sino que también debemos apuntar a esa redistribución del poder, a esa redistribución y ese replanteamiento de las estructuras del poder, de la relación de poder que cimentan la sociedad, ¿verdad? Otros elementos, el movimiento se piensa desde los hombres gays, normalmente la realidad, incluso cuando hablaban de matrimonio igualitario o matrimonio entre parejas o personas del mismo sexo, se hablaba y se sigue hablando del matrimonio gay. Entonces, hay una concepción de la realidad desde las personas homosexuales, los hombres homosexuales, que no solamente se da en términos de la sociedad o la opinión pública, sino que también es a lo interno del movimiento, ¿verdad? La mayoría de las demandas que se construyen cuando estos grupos se articulan, siempre intenta partir de estas realidades de los hombres gays. Y no solamente cualquier hombre gay, sino que hombres que también tienen un cierto poder adquisitivo, que son hombres ubicados en el gran área metropolitana y tienen ciertas condiciones o ciertas condiciones sociales, sí, que remiten directamente a privilegios que no suelen cuestionarse. En segundo lugar, y la mano con esto, también hay una endomofobia, que era lo que el compañero anterior explicaba, esta feminización de las personas homosexuales que remite a una homofobia que se da internalizada también, en donde existen formas específicas de ser hombre gay, ¿verdad? No entendemos la población homosexual de hombres gays como en términos generales, sino que normalmente se suele limitar al hombre que mantiene ciertas conductas, ciertas prácticas cisgénero, ¿verdad? Que también eso le da como un ciertos privilegios, que esto está de la mano con lo que ha planteado Arisa como la plumofobia, ¿verdad? Hay un repudio contra las personas que sean consideradas socialmente, con un término que no me gusta mucho, como amaneradas, porque no caben dentro de la población gay, ¿verdad? Estas personas no son parte de esta visión hegemónica. Y finalmente, otros resultados son los discursos machistas. Existen muchísimos discursos, normalmente, incluso cuando se plantea la importancia de vinculación con el movimiento feminista, muchas de las personas que conforman estos colectivos de hombres gays siguen concibiendo a las mujeres como, normalmente hay como dos divisiones, ¿verdad? La visión de las mujeres débiles que debemos acompañar, y luego también hay visiones un sexismo más evidente que normalmente las delegitima, por ejemplo, están en contra del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, se oponen a los repertorios de lucha del movimiento feminista, y también, que creo que es importante, hay una construcción del insulto femenina que es bastante cuestionable, es delegitima no solamente a la población que recibe el insulto, sino que también remite directamente hacia un insulto sistemático contra las mujeres.
En esta diapositiva lo que intento es como extraer algunos elementos, fragmentos en redes sociales para evidenciar alguno de estos elementos que les acabo de mencionar. Por ejemplo, esta primera publicación que está arriba normalmente se leía mucho cuando se hacía la marcha del orgullo anual, que era presencial. Días antes, muchas personas lo ponían, que es: querido amigo homosexual, si este año vas a asistir a la marcha gay con motivo de los derechos de la comunidad LGBTIQ, procura vestirte de forma adecuada, ¿verdad? Entonces, nuevamente remite a esta normalización, esta homonormativización, que también solo una forma hegemónica de ser homosexual. También hay extractos de aplicaciones que son para socializar, o aplicaciones como se llaman de ligue entre hombres homosexuales, que también nuevamente no afeminados y plumas, ¿verdad? Porque la pluma remite a una concepción femenina y lo femenino está asociado con puestos de menor poder sí, puestos de menor poder. Y finalmente, yo creo que esta frase pues, sintetiza un poco lo que les acabo de decir, que hay mucha diferencia entre un gay fuerte y una marica loca, así que ubícate, ¿verdad? Es un tema bastante, una endofobia bastante arraigada, y también de la mano una plumofobia. Como elementos finales, creo que es importante politizar el movimiento, entender el movimiento en términos amplios, vinculado a otros movimientos sociales, ampliar las dinámicas organizativas, entenderlo fuera dentro del capitalismo y las contradicciones determinadas específicamente por el neoliberalismo, de la mano de la definición de proyectos sociopolíticos críticos de las relaciones de opresión de género. No podemos entender un movimiento que apunta hacia la transformación social cuando a lo interno reproduce las relaciones de opresión de género. Y creo que esto es fundamental iniciarlo por una autocrítica que debe ser cotidiana en todos sus actores. La autocrítica nos permite cuestionarnos esos privilegios que tenemos y que quizás no los identificamos, y esta autocrítica debe ir orientada a los dos puntos anteriores, a esa politización y a esa definición de proyectos sociopolíticos críticos de las relaciones de opresión de género y de cualquier relación de poder a lo interno. Finalizo con esta frase de Changai Lili, que es uno de los primeros autores que ha hablado del tema, que dice: yo creo que nuestra comunidad, al igual que la izquierda, requiere una dosis urgente de autocrítica, que hay que denunciar el asimilismo. La única salida es por la izquierda, por lo utópico, cambiando el modelo, porque siempre debimos ser una alternativa, no un cartucho de repuesto. Entonces, por mi parte, si era solo, queríamos hasta aquí, y solamente me queda agradecerles por el espacio y la atención brindada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Keylor, por esta excelente ponencia que nos presenta. Vamos a pasar a la cuarta ponencia de este panel del día de hoy, titulada El desafío de la política penitenciaria costarricense para el abordaje de necesidades de las mujeres en procesos penales. Análisis, permítame un segundo, análisis desde la perspectiva de género, de las licenciadas María José Bolaños Durán y Carolina Solís Arroyo, de la Universidad de Costa Rica. Ambas son licenciadas en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Les doy la palabra y tienen 15 minutos para desarrollar su ponencia. Buenos días a todos y a todas. No voy a poner mi cámara porque al parecer Zoom me está diciendo que tengo la conexión inestable. Entonces, por cualquier cosa, aquí estamos. Nuestro trabajo final de graduación, titulado El desafío de la política penitenciaria costarricense para el abordaje de necesidades de las mujeres en procesos penales, análisis desde la perspectiva de género. Nosotros nos vamos a centrar hoy en los resultados, así que eso es lo que van a ver en la exposición. Ok, nuestro objeto de estudio fue la perspectiva de género en la política penitenciaria, y nuestra pregunta de investigación fue cuáles son las expresiones de la perspectiva de género en la política penitenciaria en un Estado capitalista patriarcal. Para ello, bueno, la fundamentación y derivación metodológica, utilizamos el método dialéctico y nos fundamentamos teóricamente en el feminismo marxista. En cuanto a la metodología, realizamos revisión bibliográfica institucional, un taller socioeducativo, y también hicimos varias entrevistas semiestructuradas. Entonces le voy a pasar la palabra a mi compañera Caro.
Buenas. Como parte de la investigación hicimos una reconstrucción histórica para comprender un poco la dinámica del sistema penitenciario, ¿verdad? Con respecto a la atención de mujeres específicamente. Y en como parte de los resultados encontramos que existió y existe un vínculo de la Iglesia Católica y el Estado. Este vínculo establece una moral hegemónica y religiosa en la cual se vincula directamente con la cuestión jurídica en la tipificación de delitos, los cuales reproducen mandatos religiosos e intereses de las clases dominantes. Eso se podía ver, los delitos los cuales eran sentenciadas las mujeres, ¿verdad? Las mujeres eran sentenciadas principalmente por adulterio, por infanticidio. Esta era cadena perpetua prácticamente, por desocupación y prostitución. Y los hombres principalmente en el ámbito laboral, lo cual está vinculado con el no pago de deudas y demás en cierta época de la historia cafetalera, digamos, de nuestra Costa Rica. Posteriormente también se encuentra una naturalización del castigo físico y psicológico de las mujeres, esto por no cumplir con el mandato de ser mujeres y el estereotipo, ¿verdad?, de cómo debe ser una mujer. Esto se representa y toda la cuestión religiosa y demás en que de 1921 al 85 la administración de la justicia para las mujeres específicamente estuvo a cargo de las religiosas del Buen Pastor. Esto quiere decir que toda la atención, lo que se hacía dentro del centro penitenciario, todo era a cargo de ellas. Entonces había un refuerzo de roles de género, de comportamientos y habilidades. Les enseñaban a ser buenas mujeres, buenas madres y buenas esposas principalmente. Se encuentra una crisis de este modelo dirigido a mujeres del 80 al 90, ya que estaba basado en el androcentrismo. Todos los esfuerzos del Estado están dirigidos a hombres. Había una ausencia de lineamientos y reglamentos. No había nada establecido, estipulado como tal, por lo cual tenía matices religiosos. Y posteriormente se intenta incluir o iniciar con este modelo de tratamiento progresivo, el cual buscaba una corrección de la mente y de la conducta. Entonces, se trató de pasar del pena-castigo, ¿verdad?, desde la sentencia como tal, la privación de libertad, a una rehabilitación o tratamiento. Entonces, esto, si quiere decir la siguiente, fue muy importante este paso. Entonces, este paso que se vio afectó directamente en que las mujeres, las religiosas no estuvieran a cargo luego del centro de mujeres. Sin embargo, duró 10 años en empezar a implementarse, entonces tuvieron solo 10 años efectivos prácticamente del modelo. En este periodo, del 79 al 89, aumentó la población penitenciaria y en el 90 se implementa el modelo de desarrollo de capacidades y potencialidades. Este lo que buscaba era pasar de rehabilitación a readaptación en la comunidad. Ese es el modelo como que ha permanecido por más tiempo. Sin embargo, este modelo no ha tenido importantes implicaciones y se puede notar que el 90 al 99 se duplicó la población. Luego vino el gobierno de Óscar Arias, Laura Chinchilla, y en medio de estos dos también hubo un aumento de la población. La población de mujeres se duplicó prácticamente. Hay una falta en la inversión de la infraestructura y todo esto da como resultado en el 2015 un 52% de hacinamiento en el sistema penitenciario, lo cual es solo respuesta de unas políticas de mano dura, endurecimiento de penas, reducción de beneficios carcelarios, todo vinculado en este sentido. La siguiente. Entonces, en medio de todo esto, nosotras queríamos ver realmente qué es lo que ha hecho el Estado, porque si este es el panorama anterior que ha hecho con respecto a los esfuerzos de incorporación de la perspectiva de género, que tiene que responder a tratados también internacionales y políticas internas. Entonces, del 2014 al 2018 investigamos y encontramos reformas legales en las cuales colocan que tiene que dar un trato diferenciado a las mujeres por la condición de vulnerabilidad.
Entonces, un trato diferenciado en sentencias, en las medidas privativas de libertad y en hoja de delincuencia. Eso es lo que dicen nuevas reformas legales. Hay una red de atención integral a mujeres vinculadas a procesos penales y de sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. Es un nombre bastante largo. Esta red se fundó en 2013, se formalizó en 2014 y todavía sigue funcionando hasta el día de hoy. Se ha ido en un proceso de verdad orgánico de maduración, de establecimiento, y esta la componen un montón de instituciones públicas, IMAS, INAMU, el MEIC, vamos a ver, el Ministerio de Justicia, Defensa Pública, ¿verdad? Entre otras, el INA también. Entonces lo que hacen son acciones y proyectos concretos vinculados, dirigidos a mujeres. Es una red muy efectiva realmente. Yo soy parte de esta red en el trabajo donde estoy. También el nivel de atención a la mujer es el nivel que coordina la atención técnica, profesional y administrativa dirigida a mujeres. Entonces, todo lo que se vaya, todas las acciones y todo lo que se vaya a hacer hacia mujeres pasa por ahí. Entonces, crea y propone procesos particularizados. Desde ahí se colocan el tema de capacitaciones y demás. Podemos encontrar un compromiso ético profesional importante en estas, tanto en la red como en el nivel de atención. Y la directora del nivel tiene un mando medio en la toma de decisiones. Entonces es importante a nivel político y como estratégico también. El último esfuerzo que indagamos fue la política penitenciaria científica humanística. Esta se da en el 2018 y es sumamente importante porque viene a traer otra forma de ver la privación de libertad y los procesos legales en ese sentido. Coloca un trato más humano, menos punitivo, incide como el modelo de atención a mujeres en procesos penales. Perdón, este modelo de atención a mujeres salió este año y es un modelo dirigido exactamente a mujeres y deviene de ahí también, entonces es un avance muy importante. Reconoce enfoques de equidad e igualdad de género y grupos diversos, lo cual no estaba en políticas, bueno, no había una política como tal antes de esta, nada más. Reconoce la desigualdad estructural de género y reconocimiento de las particularidades que presentan las mujeres y su vulnerabilidad. Entonces es bastante amplio, bastante específica y una visión de género muy, muy clara. Sí, sigue la compañera María José. Ok, entonces vamos a entrar en otro de los resultados, construyendo una política penitenciaria con perspectiva de género. Ok, lo primero, el acceso al estudio y capacitación. Nosotros reconocemos el esfuerzo de los programas de educación primaria y secundaria en el centro penitenciario. Sin embargo, encontramos la falta de acceso al estudio por parte de las mujeres migrantes, por ejemplo. Además, identificamos que es importante aumentar los programas de capacitación para la empleabilidad y además de esto, el financiamiento de proyectos de emprendimiento de las mujeres. En cuanto al acceso al empleo, identificamos el empleo informal o la ausencia del empleo como una vívida expresión de desigualdad de género y de clase. El Ministerio de Justicia creó este programa Construyendo Oportunidades, el cual facilita la denominada reinserción social. Sin embargo, tiene un alcance bajo y sin acceso a derechos laborales, ya que el trabajo penitenciario se concibe como prestación de actividades remuneradas, no como un trabajo. En cuanto a las condiciones de trabajo de mujeres migrantes, identificamos que se les responsabiliza a las mujeres por encontrar una oferta laboral y educativa también para acceder a un beneficio penitenciario, lo cual es muy difícil porque no necesariamente estas mujeres tienen redes familiares y o comunitarias en el país, ¿verdad? Además, al tener una condición migratoria restringida, se les complica obtener un empleo formal. Repensar el trabajo doméstico. Desde un posicionamiento desde el feminismo marxista, nos permite repensar la cuestión doméstica como otra forma de explotación, ¿verdad? Este trabajo que se les ha asignado a las mujeres históricamente. Además, identificamos que las mujeres vinculadas a un proceso penal son desvalorizadas por su doble transgresión.
Una que es social, por incumplir la ley, y la segunda familiar, por incumplir su rol de madre-esposa. El ejercicio de la maternidad en un centro penal, existe una preocupación constante de las mujeres por sus familias. Por ende, es importante que pensemos en la posibilidad de regionalizar los centros penitenciarios para estas mujeres de zonas alejadas a la GAM y además instar el uso de medidas no privativas de libertad por parte del Poder Judicial. En cuanto a la salud, actividades recreativas e infraestructura, las mujeres nos comentaron que la atención en salud en el centro no ha sido pronta y expedita. Destacan el impacto, eso sí, positivo de los talleres que se les ha impartido de violencia, autoestima, habilidades para la vida, actividades recreativas, por ejemplo, como el teatro, deporte, poesía y baile popular. Ahora vamos a pasar a las conclusiones y le doy el pase a mi compañera. Como parte de las conclusiones, se encuentra que existe una visión esencialista. Muchos de los esfuerzos están dirigidos en acciones hacia la mujer como madre, ¿verdad? En el rol de cuidado, y no a la mujer de forma independiente en su ser. Existe todavía una influencia de un estado confesional en la política pública dirigida a las mujeres. Existe el estado confesional y en las políticas, en lo legislativo, en la opinión pública, entonces se nota mucho en la atención dirigida a las mujeres. Las acciones afirmativas se han encontrado que, bueno, es un proceso lento, ha tenido limitaciones, resistencias a nivel político, institucional y social. También incumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. Se denota que se tiene que reducir la privación preventiva. Es necesario buscar otros espacios menos, que no sea de encierro, ¿verdad? Sino otras medidas alternas, semi-institucional, comunidad, resolución alterna de conflictos y demás, que el Estado no lo está cumpliendo. Y podemos ver eso en todos los niveles de atención. Hay menor cantidad de mujeres. A nivel país hay menor cantidad de mujeres y en estos espacios también. Entonces debería de hacerse, lo cual no, y la atención específica en el centro penitenciario y demás. Como un reto que encontramos fue que se necesitan procesos sostenidos en el tiempo y esfuerzo, ¿verdad? También mayor presupuesto dirigido a atención a mujeres, recursos humanos, lo cual siempre está limitado en el sistema penitenciario, voluntad y compromiso político, y porque si no se da todo esto, si no se hacen cuestiones reales que puedan materializarse, se reducen al simbolismo de género y se queda en lo discursivo, ¿verdad? En las políticas, en los tratados y demás, y se tiene que colocar en la realidad. No se ha logrado transversalizar la perspectiva de género en el sistema penitenciario. Es un esfuerzo que se hace y se trabaja poco a poco, pero todavía claramente no se ha logrado y ahí hay proceso por trabajar. Ahora, ¿qué entonces debe contener una política con perspectiva de género? Aquí hicimos como una síntesis de algunos elementos importantes, entonces les voy a comentar. Se debe crear una estrategia de empleabilidad, tanto a lo interno como externo, con derechos laborales, que les permita a las mujeres obtener esa autonomía económica, ¿verdad? Incentivando alianzas con el sector privado, por ejemplo. Diversificación de cursos técnicos, regionalizar los centros penitenciarios para aquellas mujeres de zonas alejadas a la GAM, crear canales de comunicación accesibles para todas las mujeres, incluyendo las migrantes, atención pronta en situaciones de salud particulares, como por ejemplo la atención sobre la farmacodependencia, ginecología. Y algo sumamente importante es el cambio cultural del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, crear esa voluntad política y un compromiso institucional, valorando su capacidad institucional, presupuestaria y la definición de indicadores de género. Entonces, implementar una política penitenciaria con perspectiva de género conlleva realizar un cambio de paradigma sociocultural, al excluir los valores basados en una moral religiosa
imaginarios sociales vinculados a la reproducción de roles. En lo económico, al priorizar recursos tanto humanos como financieros en el quehacer institucional y en estrategias de empleo y capacitación. A nivel jurídico, al avanzar con normas que promuevan la desinstitucionalización de las mujeres. Y a nivel político, al establecer mecanismos reales de participación de las mujeres en espacios de poder que les permita la toma de decisiones. Y para cerrar, Carito nos va a leer estas dos frases. Carito, estás en mute. Sí. Estas frases salieron de las mujeres en los procesos de entrevista y las voy a leer. Nosotras mismas podemos tener libertad de expresión y sugerir lo que nosotras requiramos, que somos seres humanos igual a todas y que tenemos derechos como todos los demás tienen. Segunda es, aprendimos a diferenciar nuestras necesidades de las cosas que nos dan. Aprendimos a reconocer nuestras necesidades básicas, necesidad de lo que no hay. ¿Ves? Solo en este espacio nos dimos cuenta de lo que nos hace falta. Eso mejoraría la pasadita de nosotras por aquí. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ustedes por esta excelente presentación que nos acaban de hacer y compartirnos los resultados de su investigación. Quisiera abrir este periodo, los próximos 10, 15 minutos, para que tengamos una interlocución, discutir, preguntar o ampliar respecto a los temas que acabamos de presentar. Entonces, luego de reiterar el agradecimiento a las personas ponentes, me parece que son 5, me gustaría que si alguien tiene dudas, preguntas, desea ampliar algo, sea ya que abra el micrófono y lo plantee, previo a levantar la mano, o bien lo coloque en el chat y yo con mucho gusto lo podría leer. Así que nos escuchamos o nos leemos. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay una mano levantada. Le daría la palabra a Cindy Calvo para iniciar. Adelante. Buenas, disculpen que no encienda la cámara, es que tengo una conexión inestable. Pero bueno, pude estar en algunas de las exposiciones, no en todas, porque bueno, yo soy la coordinadora de las jornadas y entonces me pasé a la otra mesa para ver también cómo les estaba yendo. Pero bueno, pude escuchar los resultados de algunas de sus investigaciones. Quería sumarme pues al agradecimiento de las felicitaciones de Ariel, ¿verdad? Por haber participado de este espacio, muy contenta de tener representantes de otros países, que ha sido una experiencia muy satisfactoria poder escuchar, ¿verdad? Los trabajos, las investigaciones, los avances que se han venido haciendo pues en otros espacios, en otras latitudes, y eso definitivamente nos enriquece muchísimo. Los temas de esta mesa, ¿verdad? Son temas muy novedosos que tal vez no son tan tradicionales, ¿verdad? Para el trabajo social en términos de su investigación o su formación, pero yo pienso que poco a poco pues eso ha venido cambiando, ¿verdad? Y cada vez más estudiantes y profesionales en trabajo social pues se han dedicado a profundizar en estos temas que son tan necesarios en nuestras actuales sociedades y donde trabajo social puede hacer un impacto muy grande. Entonces, de mi parte, sí quería también felicitarlos por atreverse a hacer estas investigaciones, ¿verdad? Y a plantear pues todos estos retos que ustedes nos han compartido el día de hoy. Yo no tengo así como una pregunta concreta, pero pues sí quería aprovechar el espacio para felicitarlos y tal vez invitarlos, ¿verdad? A que sigamos con este intercambio, que no sea solo acá, sino que posteriormente podamos seguir buscando algún tipo de redes de trabajo para continuar el intercambio académico entre las diversas universidades, aprovechando pues que ya tenemos un primer acercamiento, ¿verdad? En cuanto a esto, y me gustaría mucho que podamos retomar esta clase de actividades posteriormente.
Y también invitarlos a que publiquen los resultados de sus trabajos en la revista Reflexiones, que vamos a tener esa posibilidad de hacerlo en un número especial. Bueno, igual la información está en la página web de la escuela, en la pestaña de la jornada. Ahí viene como todos los lineamientos a seguir que solicita la revista, y tienen tiempo del 1 de noviembre para presentar sus textos y que puedan ser publicados en ese número especial. Entonces también es una muy importante oportunidad que ojalá podamos aprovechar. Excelente, muchas gracias, Cindy, por esta intervención. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, expresar algo, alguna impresión? Bueno, de mi parte me gustaría hacer 3 preguntas, aprovechando este rol, por así decirlo, en el que estoy ahora. La primera iría dirigida hacia Jesús. Me gustaría, Jesús, preguntarle si usted ha identificado algo dentro de sus investigaciones respecto a esta genealogía de la palabra homosexual, porque a mí me llama la atención que se emplee la palabra homosexual o gay, y por ejemplo, no necesariamente la palabra, me parece a mí un poco más latinoamericana para referirse a esto, como lo puede ser marica, ¿verdad? Para referirse a a la diversidad, que me parece que también tiene un fuerte componente muy neoliberal en este contexto. Esa sería mi pregunta para usted. Y la otra pregunta que tendría es para Keylor, preguntándole sobre si en su investigación relacionada con movimientos sociales, aspecto que yo desconozco, ¿verdad? Yo no he realizado investigación sistemática al respecto, creo que es más desde la praxis política, participado en esos movimientos. Quisiera preguntarle, ¿qué ha encontrado usted respecto a el deseo y el inconsciente a la hora de estos procesos de lucha? Lo digo porque recuerdo mucho una de estas frases, ¿verdad? Respecto a los movimientos políticos de Sully Rowling, que dice: todo proceso de transformación política que no contemple la descolonización del inconsciente está abocado a la repetición de las formas de opresión que le anteceden, ¿verdad? Y que están viviendo. Entonces, por ahí, ¿verdad? A mí me provoca mucho esto, y yo quisiera saber si usted, como una persona que estudia o que ha realizado investigación sistemática al respecto, ha encontrado algo en materia que nos pueda sumar, ¿verdad? A esta discusión que yo le traigo, siendo, ¿verdad? Teniendo presente que el plano del que usted ha estudiado es desde otras tradiciones teóricas, ¿verdad? Entonces, siempre tengo como ese respeto a esa tradición teórica en la que usted está, pero me gustaría saber si ha encontrado algo en esta línea o si el planteamiento que le coloco provoca algo a la discusión. Y como una segunda pregunta también para usted, Keylor, es la siguiente. La discusión que usted nos plantea se coloca desde la crítica, ¿verdad? Y desde una serie de aspectos vinculados a estos movimientos, ¿verdad? Al que usted nos presenta. Y nos coloca, ¿verdad? Esos aspectos, entre otros, sobre bueno, diversos, para no entrar como en detalle a enlistarlos, pero me gustaría preguntarle, empleando esta categoría teórica que utiliza la profesora Silvia Federici, esta italiana marxista feminista, ¿cómo podríamos, es decir, usted ha encontrado desde su investigación experiencias tanto políticas como desde la academia respecto a puntos de encuentro entre los movimientos de diversidad y, por ejemplo, el movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento respecto a aspectos vinculados con la negritud, ¿verdad? ¿Tenemos alguna experiencia de puntos de encuentro, verdad? Lo digo porque yo como persona me preocupo mucho en cómo dentro de la diversidad se puede, y con las distancias, la gente puede encontrarse. Entonces esa es una de mis preguntas, siendo la segunda,
¿verdad? No quiero meter a nadie en aprietos, es más como para poder, ¿verdad?, provocar una discusión en este espacio tan rico que, como decía la colega, no es tan usual que desde trabajo social, espero que más antes que a partir de ahora, se encuentren discusiones de diversidades desde estas distintas texturas que hemos visto en estas 4 ponencias del día de hoy. Entonces, en esos términos y ¿verdad?, sin ningún deseo de meter a nadie en aprietos, le daría la palabra a Jesús para que nos responda. Y en este caso, Keylor, usted también, un poco para conocer sus impresiones de esto que planteo. Y si alguien tiene preguntas o impresiones, puede hacerlas también por el chat o pedir la palabra. Adelante. Sí, gracias. Sí, no sé si es como una especie de genealogía, pero sí hay como algunos autores en este rastreo histórico ubican como origen o por primera vez la palabra homosexual en un panfleto en 1860-70 en Alemania. Bueno, Alemania todavía no estaba unificada como nación, los varios reinos estaban como legislando, ¿no? Para intentar unificar a partir de ello, y había un movimiento o algunos hombres intelectuales que se dedicaban a luchar por los derechos homosexuales, ¿no? En esta idea de visibilizarse incluso, ¿no? Entonces surge en este panfleto, pero también va a la par de la psiquiatría como una disciplina, ¿no? Surge. Entonces incorpora la homosexualidad, utiliza la palabra, ¿no? Se hace como todo o es ya más bien cuando se asocia, porque antes se llamaba, si no mal recuerdo, no, olvidé el nombre por completo, pero bueno, tenía otro nombre, ¿no? Perversión, algo así, ¿no? Era como un delito, pero entonces ya se asocia la homosexualidad, ¿no? Como esta característica de hombres, ¿no? O personas del mismo sexo con atracción erótico-afectiva. Entonces la utiliza para definirlo ya como una patología. Entonces es la psiquiatría quien establece la homosexualidad como una enfermedad hasta los años o el siglo pasado, ¿no? Con los movimientos sociales y algunos estudios que se hicieron sobre sexualidad para demostrar que no había o sea, que el ser homosexual era una patología como tal, porque lo que había hecho la psiquiatría, por ejemplo, era entrevistar en las cárceles y en algunos hospitales, ubicar sujetos, por ejemplo, asesinos, que además de matar gente, eran homosexuales, ¿no? O que además de ser esquizofrénicos, eran homosexuales. Entonces se asociaba a esta patología, por eso la psiquiatría lo vuelve una enfermedad, surgen estas otras investigaciones que demuestran que no lo es, sale del DSM-4, y entonces como movimiento social o los movimientos ya en los 70, 60, 70, la revolución sexual, también entendida como todo este boom de el movimiento feminista, el movimiento hippie, o sea, como todo este venir histórico, es cuando se crea esta identidad de lo gay, ¿no? O el concepto de gay, ¿no? Para definir una identidad, el cual pues se cree que es una identidad universal, o sea, universalizado, entonces llega a nuestros territorios y justo estas otras concepciones como más nacionales o más territoriales se han perdido. Entonces, más bien, ya hay, por ejemplo, acá en México, creo que este año, si no mal recuerdo, hubo una marcha por el orgullo marica, que así se han autodefinido, y es más bien esto, ¿no? La autodefinición a partir de los propios colectivos que generan acción social, ¿no? Eso es quizás lo que pueda marcar, ¿no? Pero implica pues todo un análisis crítico, histórico, ¿no? Lo que yo he ocupado un poco hago más bien una reconstrucción histórica nacional, en este caso yo partí desde la época prehispánica, ¿no? La colonia, y también cuando, bueno, surge el movimiento, se da el movimiento de independencia, mucha de la identidad, nuestra identidad nacional, incluso nuestro himno nacional es muy bélico, está basado en la masculinidad hegemónica. Entonces, esta idea de lo femenino, del maricón, del amanerado, se va perdiendo, ¿no? Entonces, son construcciones como muy nuevas, pero implica también este ejercicio de memoria que se ha perdido en los colectivos, ¿no? Porque mucho, al menos acá, el movimiento, pues tuvo este boom, bueno, en los principios de los 70, ¿no? Porque también había mucha represión estatal o del gobierno. Lo pasa la pandemia o empieza el VIH, diluye los movimientos y pues nos va segregando. Entonces, estos ejercicios de memoria apenas se están reconstruyendo, ¿no? Hay un chico, creo que es un antropólogo,
que está haciendo un laboratorio de memoria de experiencias LGBT en México, justo para ir resignificando pues las experiencias. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero espero que sí. Excelente, muchas gracias. Yo creo que las preguntas no son, ¿verdad?, puntos finales. A mí me parece que son, Sí. y las respuestas tampoco. Yo desearía que sean puntos suspensivos para seguir en la problematización, ¿verdad? Que yo creo que eso le da mucho motor a las lecturas que hagamos desde estas pluralidades. Así que, Jesús, muchas gracias por esta De nada. respuesta y, bueno, reiterar el agradecimiento por la ponencia que hiciste. Keylor. Sí, muchas gracias por las preguntas. Creo que justamente la intención es abrir, ¿verdad? Interrogantes generadoras que problematicen un montón de elementos que surgen de las exposiciones. En primer lugar, sí es importante esta idea que a través de la descolonización se podría plantear bueno, del inconsciente, del deseo. Hay un autor que es un argentino, Ernesto Mecha. Él tiene, bueno, tiene 2 libros. El primero, que era La cuestión gay, lo plantea de que una de las limitantes que ha tenido el movimiento es que no seguimos cambiando, no nos quitamos el chip, ¿verdad? No nos reconocemos como parte de la población y por esto no sentimos que las causas por las que luchen nos atraviesen, a pesar de que compartamos elementos en común sobre la opresión. Entonces, en el último libro que justamente él plantea, Ernesto Mecha, en el 2011 publica Los últimos homosexuales. El libro es muy interesante porque profundiza en cómo se pasó de la categoría homosexual, principio que estaba muy arraigada en los 70, en el caso de la realidad argentina, a la gaycidad, ¿verdad? El gay, la palabra gay entendida dentro del contexto neoliberal, dentro del contexto de la globalización gay, como él define, y que esto generó un cambio o una ruptura entre las personas que militaron en los 70 y los 80, porque en esta categoría no se sentían parte, ¿verdad? Es ese tema de que no hay vamos a ver, no hay una reflexión, un replanteamiento de las categorías en las que nos sentimos partes, de cómo entendemos el deseo, de cómo entendemos ver las situaciones individuales, situaciones más personales de nuestras vivencias. Y no hay un tema de que las categorías nuevas tal vez no nos sentimos parte porque no las replanteamos para ver si efectivamente nos incluyen o no. O tal vez le compartimos elementos en común, que yo creo que es importante buscar esos puntos de encuentro. Con la otra parte, sí, me parece interesante. Bueno, en los 80, como ya mencioné, a finales de los 70, inicios de los 80, acá en Costa Rica, la Organización Socialista de los Trabajadores contempló mucho esta articulación. De hecho, las personas entrevistadas guardan cierta nostalgia, ¿verdad? Como a este momento organizativo, porque dentro del partido, dentro de esta agrupación que participó en los 78 con Alejandra Carnier, perdón, Alejandra Calderón Fournier como candidata a un diputado, ella logró articular, por ejemplo, el surgimiento de CFEMINA, que es una de las agrupaciones feministas que se mantiene hasta la actualidad y que tiene mucha incidencia. Se logró articular el Frente para la Liberación Homosexual, que era el grupo, y incluso se hicieron esfuerzos con agrupaciones que planteaban temas sobre el ambiente, con agrupaciones que planteaban temas sobre la población negra, ¿verdad? Sobre la opresión racial. Entonces, normalmente siempre las personas guardan como una cierta nostalgia porque en algún momento se volvió a replantearlo con el grupo de las entendidas y no, en Costa Rica no se logró. Hay población entrevistada que sí plantea o sí rescata la experiencia del Frente por los Derechos Igualitarios porque según ellos y ellas, en este grupo que articula diferentes colectivos y activistas, se logró ampliar muchísimo más las temáticas vinculadas a otros movimientos, ¿verdad? Actualmente creo que es uno de las experiencias más significativas es la realidad española. No lo digo para idealizar la realidad europea, no creo, pero creo que sí es importante destacarlo como ejemplo, traerlo, que este tema tema del resignificar el orgullo, resignificar los movimientos, tiene bastante producción. Hay una autora que personal me gusta mucho que se llama Josefina Martínez.
ella también es columnista, es autora académica, que profundiza y problematiza justamente esto. Entonces, desde hace aproximadamente 6, 7 años en España hay grupos, incluso grupos animalistas que se han logrado. Entonces, hay una articulación de muchos de los colectivos, incluso el tema obrero. Si quisiéramos profundizar sobre la vinculación entre el movimiento obrero y el movimiento LGBTI, hay mucha producción en España, incluso el tema del orgullo, cómo se ha mercantilizado y todo, hay muchísima producción, pero creo que son experiencias, ¿verdad? Que también sería importante venir a traerlas a nuestras realidades. Entonces, creo que sí, quedan temas pendientes que abren, ¿verdad? La investigación nunca se limita, nunca se reduce. Más bien siempre abre muchísimas temáticas que sería importante profundizar, y dentro de estas están las que se vinculan con las preguntas planteadas. Muchas gracias, Keylor, por esas respuestas que nos da a las dos interrogantes que coloqué. Marcela tiene también la mano levantada. Adelante, Marcela. Sí, gracias a ti. Rápidamente quiero decir algo con el objetivo de que nos creo que es con el punto que nos encuentra hoy en esta mesa. Y Ariel decía al inicio de la mesa, o sea, tenemos que construir estos espacios de estas realidades que estamos hablando hoy. Entonces, compañeras y compañeros, en realidad lo que estamos dialogando en este momento pasa por ese enfoque o esa perspectiva interseccional. ¿Por qué interseccional? Porque dentro de la población con discapacidad también hay población gay, por ejemplo, o población lesbiana, o población bisexual, y que viven estas realidades que Keylor, Jesús, Carolina y María José están hablando, porque también hay mujeres privadas de libertad con discapacidad, o que adquieren discapacidad, o que son lesbianas y privadas de libertad. Entonces, que no se nos olvide un poco lo que Ariel planteaba, que nos une. Entonces yo coloco en escena esa apuesta de trabajar en lo que decía Cindy, de trabajar desde un enfoque interseccional y que no se nos olvide esta realidad que pasa por nuestro cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo político, un cuerpo social de disputa, un cuerpo que está mediatizado por diversos dispositivos de poder. Entonces quería colocarlo aquí en la mesa para que no se nos olvide. Excelente, Marcela. Muchísimas gracias por esa intervención y los señalamientos que usted nos hace dentro de esta agenda de comunes, ¿verdad? Que de alguna manera se sitúa. Jesús tiene la mano levantada. Sí, muy rápido, que justo ahorita escuchando a Marcela, como recordaba, pensando en la disciplina, ¿no? Creo que estos temas mucho tiene que ver, o al menos lo LGBT, ahora que mencionaba que hay personas con discapacidad que, ¿no? También no son heterosexuales, ¿no? Como por no solo poner una identidad, justo tiene que ver con cómo se entiende lo LGBT, ¿no? O dentro de qué
área o estudios van direccionados. Y creo que es este espacio de la sexualidad, ¿no? La sexualidad humana. Y que creo que desde la ciencia y mucho también desde la disciplina se restringe, ¿no? O sea, no se entiende a la sexualidad como un componente mucho más complejo donde todas, todos, todes tenemos sexualidad y entonces ahí articular estas realidades, ¿no? Que creo que también es algo que falta construir desde el trabajo social, ¿no? Una concepción o una visión mucho más integral de la sexualidad y esto permitiría pues abrir, ¿no? Esta visión de interseccionalidad para para estas expresiones, ¿no? Porque también personas con discapacidad pues tienen una sexualidad y entonces es silenciada, ¿no? Y entonces los programas que se hacen o que se piensan de salud, ¿no? O de educación sexual, este tipo de situaciones, se invisibiliza, ¿no? Eso es lo que va invisibilizando estas diversidades, ¿no? Entonces creo que también replantearnos desde qué paradigmas estamos construyendo o haciendo investigación, ¿no? Que también es súper importante plantearlo desde un inicio de cada investigación, entender cómo más la complejidad y solo era eso. Gracias. Muchas gracias, Jesús. No sé si alguien más quisiera intervenir, hacer algún otro comentario, alguna reacción o impresión. Bueno, yo no quisiera hacer ninguna síntesis, ¿verdad? Para no reescribir lo que cada uno y cada una de ustedes manifestó. Yo creo que con la manera en la que se ha planteado y este otro debate y espacio de interlocución ha sido bastante provechoso. Y no me queda más que agradecerles a las 5 personas que expusieron el día de hoy y esperar que este debate pueda mantenerse abierto, que sea el inicio de una agenda académica y política en términos temáticos. Hablo desde el lugar de la profesión de trabajo social, ¿verdad? Con los representantes tan distintos que tenemos de México, de la sede de Occidente y de la sede Rodrigo Facio, ¿verdad? Con todas las particularidades que aquí subyacen. Agradecerles nuevamente y recordarles que quienes deseen publicar los artículos o sus ponencias en artículos tienen hasta el 1 de noviembre para hacerlo. Saldrán publicados en la revista Reflexiones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Para mí ha sido un gusto estar aquí, encontrarme con ustedes y escucharles en este debate. Les agradezco mucho que se hayan juntado, también a la audiencia que nos acompañó y bueno, les estaría deseando una feliz, todavía es mañana en Costa Rica, así que un feliz día. Muy buen día, hasta luego y gracias. Gracias, hasta Chao, luego. gracias.